Yo soy Team Tutor y el día de hoy les traigo otro video de análisis, donde vamos a ver ejercicios de interpretación de integrales por partes y de funciones racionales. ¡Empecemos! Vamos entonces con el primer ejercicio de interpretación, donde tendremos la integral de esta función x por e elevado a la m por x, donde m es una constante distinta de 0 y que tiene como resultado esta expresión, donde a y c son valores constantes. Me pide determinar, según las opciones, cuál va a ser el valor de c que cumpla este resultado para la integral. Les voy a dar unos instantes para que analicen cuál será el mejor criterio para esta integral. Y mientras tanto, les voy a ir dando algunas cuestiones. Esta integral no puede resolverse por método directo, pero tampoco existe una sustitución conveniente. De modo que nos queda únicamente realizar método por parte. Pero ¿qué función voy a elegir como f, o función para derivar, y qué función voy a elegir como g, que va a ser la función que se va a integrar en el siguiente término? Bueno, si recordamos el consejo Team Tutor del video anterior, sabíamos que íbamos a elegir como f a la función que tenga derivada finita, o que en su defecto, al derivarla, me dé una expresión más reducida dentro de la integral. Por lo tanto, si habían elegido a x como la función para derivar, quiero decirles que estaban en un buen camino, ya que si elijo a f como la función x, en el siguiente paso la voy a derivar, quedándome una expresión más reducida que la expresión de partida, lo que nos va a llevar a que ahora, al ser x la función que se va a derivar, vamos a tener que integrar la función que nos quedó, e a la m por x diferencial x. Esta integral me va a dar como resultado esa función 1 sobre m por e elevado a la m por x. Y si todavía no se dieron cuenta cómo resolví esta integral, comiencen por hacer la sustitución u igual al exponente, o sea, m por x. Y van a notar que la integral que les queda va a ser una integral por método directo. Entonces, una vez que tengo las cuatro funciones, voy a reemplazar en la ecuación de la integral por partes, que si recuerdan va a ser f por g, o sea x, por 1 sobre m por e a la m por x, menos f derivada, que ahora es 1, por la función g, que recordemos era la integral de e elevado a la m por x. Si todavía no tienen clara la fórmula o alguno de estos pasos sobre cómo elegir f y cómo elegir g, les recomiendo ver el video de integrales por partes, que también se encuentra en este canal. Volviendo al tema, todavía no puedo elegir a esa constante como la constante que cumple esta expresión, ya que aún nos queda resolver la segunda integral que resulta del método por partes. O sea que tenemos que resolver esta expresión, que si recordamos, la integral es la misma que resolvimos en el inciso anterior. O sea que esta integral me va a volver a dar 1 sobre m por e elevado a la m por x. Y si multiplico estas constantes, me va a quedar 1 sobre m cuadrado por la función e elevado a la m por x. Todo eso restando a esta expresión que nos quedó de la primera integración por parte. En esta expresión ya está resuelta la integral, por lo tanto ya tendría el valor de la constante a y el valor de la constante c, que detrás del menos va a ser 1 sobre m cuadrado. Y como esa es la constante c, busco entre las opciones y va a ser la opción 4 mi resultado. Vamos entonces a otro ejercicio de interpretación donde ahora vamos a trabajar con integrales racionales. En este caso nos dan un cociente entre dos polinomios
donde A y B son constantes positivas. Entonces, nos piden encontrar si existe algún conjunto de escalares C1, C2 y C3 que me permitan escribir este cociente de polinomios como una sumatoria de fracciones simples. Entonces, sabíamos por el primer consejo tintutor de esta unidad que las fracciones simples solo se podían aplicar si el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Y como en este caso se cumple, vamos a empezar con el método de fracciones simples, donde en primer lugar debemos analizar el tipo de raíz que tenemos, si son iguales, distintas o complejas. En este caso tenemos una raíz doble o de multiplicidad 2 y una raíz simple o de multiplicidad 1. Por lo tanto, si recordamos cómo era el método para las raíces que eran iguales, sabíamos que íbamos a tener n fracciones simples igual al número de multiplicidad que tenga mi raíz, y que en cada fracción iba a tener un grado menor de dicha raíz. O sea que voy a tener para esta raíz doble dos fracciones, donde la primera fracción será x cuadrado y a la segunda le voy a disminuir en 1 el grado, quedándome x a la 1 en el denominador. Y si vamos a las opciones, vamos a encontrar que la opción A cumple con esta descripción, porque tenemos una constante sobre x cuadrado, que era mi raíz doble, y otra constante que va a quedar sobre x, que resulta de disminuir en 1 el grado de esta función. Además, esta tercer constante pertenece a la raíz x menos 1, que es una raíz simple y distinta de la anterior. Por lo tanto, al ser esta la descomposición en fracciones simples, vamos a decir que la A era la opción correcta. Vamos entonces al último problema del día, donde se habrán notado, resulta ser exactamente el mismo problema, pero se ha modificado la función f de partida. Pero les voy a dejar una pregunta. ¿Va a cambiar el resultado del ejercicio anterior si modificamos únicamente el numerador, pero mantenemos el mismo denominador? Bueno, mientras lo piensan, vamos a descartar algunas opciones. La opción B no va a ser la opción correcta, ya que la raíz x menos 1 es una raíz simple y por lo tanto no va a admitir más de una fracción simple. El punto D tampoco va a ser una opción válida, ya que teníamos que tener dos fracciones para la raíz doble y una fracción para la raíz simple. Y como estas constantes no pueden ser cero, entonces me estaría faltando una fracción simple. O sea que nos quedamos entre la opción A y la opción C, que me establecen un dilema entre si existe o no las constantes para las fracciones simples. Bueno, ¿cómo le fue con mi pregunta? Se habrán dado cuenta que si recuerdan el primer consejo tintutor del video de integrales racionales, resulta ser que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Y por lo tanto, si el grado era mayor, teníamos que hacer división de polinomios. De modo que no puedo aplicar directamente fracciones simples sin antes haber realizado esta división. Por lo tanto, no van a existir estos escalares y la opción correcta va a ser la C. Eso es todo. No olviden dejarme las dudas y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.